Hola, ¿cómo están? Soy la profe Laura y una vez más vengo a enseñarles cosas que hemos aprendido erróneamente sobre la batalla de Acostañó. Muchos dicen que el mariscal López mandó colocar al frente de batalla a niños y mujeres para que él pueda escaparse, entre comillas, hacia el norte. Lo cierto es que el testimonio de Francisco Isidoro Resquín dice que el 15, como a las 8 de la mañana, un día antes de Acostañó, el mariscal dio orden al general Resquín para que por conducto del jefe de milicias de Caraguatá, don José del Rosario Miranda, y del párroco de dicha capilla, don José Núñez, notificasen a la multitud de familias que iban acompañando al ejército que volvieran a ocupar sus hogares bajo la protección del jefe Miranda, que se quedaría con ellas en Caraguatá. Muchas familias acataron la notificación, pero otras prefirieron seguir al ejército hasta donde pudieran. Acuérdense que para 1869 muchas familias ya no tenían en dónde quedarse, porque las casas ya fueron saqueadas. El ejército aliado estuvo en varios pueblos, saqueando hasta las tumbas de los cementerios, haciendo daño a niños y mujeres que encontraban por el camino, quemando las cosechas. Entonces, el lugar más seguro para muchas familias era estar cerca del ejército, no como soldados, sino acarreando las carretas. Continuando con el mismo libro, dice acá en el segundo párrafo: poco después de haber salvado los montes de la capilla de Caacupé y marchando por los campos rasos de Barrero Grande, el 16 de agosto de 1869 fue alcanzado el convoy que escoltaba el general Caballero por los ejércitos aliados y la Legión Paraguaya, formada en Pirayú por los generales argentinos. Al ver este general que por todas partes lo habían rodeado numerosas fuerzas enemigas y que le era imposible seguir la marcha a Caraguatá, en virtud de estar tomada la entrada al monte de Pindotú, se aproximó al paso del arroyo de Piribebuy con el fin de colocarse al otro lado, pero no tuvo tiempo de llegar, viéndose obligado a aceptar el desigual combate a que lo provocaron. También en el sitio de la Asociación Cultural Manduana dice que hubo reclutamiento de menores de hasta 12 años, es cierto, pero fue mucho antes de la campaña de las cordilleras y no eran para soldados. Los menores eran utilizados en tareas de logística asignados al arsenal y los diversos talleres. Pero en Lomas Valentinas y Piribebuy debieron luchar cuando las líneas de defensa fueron rotas y rebasadas. Lo mismo pasó en Acostañó, fueron tomados por sorpresa. Dice más abajo: Acostañó no fue una batalla planeada. El general Caballero fue obligado a defenderse al ser alcanzadas sus fuerzas en un sitio desfavorable, en donde debieron marchar a prisa para ubicarse detrás de los cursos de agua e improvisar una línea defensiva. Entonces es muy improbable que se hayan fabricado barbas postizas. Supuestamente algunos niños se pintaron barbas con el hollín de ollas y pavas, pero lo cierto es que no hubo tiempo para ponerle ropas de soldados ni barbas postizas, y mucho menos en 1869, en donde ya casi no había recursos. La presencia de niños en la guerra no fue finalmente un aporte exclusivamente paraguayo. Del lado brasileño, niños y jóvenes mal entrados en la pubertad también combatían, mataban y entregaban sus vidas. Es conocido el caso de José Gómez Piñeiro Machado, más tarde senador de la República, que se alistó con un poco más de 13 años. Hubo otros ejemplos. El abanderado del batallón Florida era Antonio Rivas, una criatura de 12 años, según lo certifica el mismo León de Pallejas, comandante de dicho cuerpo. En rigor de esa edad o menos eran todos los abanderados, y esto está en el libro de un autor brasileño, Guerra do Paraguay, del autor Salles, y que fue extraído por el libro Verdades, Mentiras sobre la Guerra de la Triple Alianza de Jorge Rubiani. Una última cosa más que agregar. Uno de los objetivos del Tratado Secreto de la Triple Alianza era derrocar al gobierno del mariscal López, que una vez derrocado ya se terminaría la guerra. Lo cierto es que el 15 de agosto de 1869 el gobierno de López ya estaba derrocado, ya estaba siendo ocupado por un triunvirato en Asunción, por Carlos Loizaga, José Díaz de Bedoya y en principio Juan Francisco de Cut, que después fue sustituido por Cirilo Antonio Rivarola. O sea, para Acostañó y las demás batallas que fueron sucediendo hasta 1870, ya no estaba López en el poder, por lo tanto ya no era necesaria la guerra, pero esta continuó por deseo de los aliados.